a la última parte que nosotros estábamos del estado de flujo efectivo, que es de cierta forma analizar lo que te plantea el estado de flujo efectivo. Nosotros después vamos a ver el caso de Apple acotado y después vamos a mostrar también una empresa que podría ser o no podría ser o cómo genera y hacer un ejercicio del set de ejercicios que tiene una cantidad impresionante de ejercicios para práctica y además ustedes tienen el material de estudio del examen que también tiene un ejercicio ahí importante. Yo creo que ese es algo que debo haber puesto como una prueba del magíster de finanzas y ahí les vamos a mostrar también en el set de ejercicio un par de cosas más como para que sepan cómo graduar esto y con dónde deberían poner el foco, etcétera, para correr estos últimos 200 metros del curso que les queda. La empresa, cuando tiene problemas de utilidades, uno empieza a decir, ah, ya, a ver, ¿por qué no está generando utilidades? Por ejemplo, que nosotros veíamos en Telo y el negocio regular no genera utilidades, pero vendí las torres de teléfono y eso genera utilidades, ya. Entonces, uno empieza a ver, mira, podría ser que la empresa no tenga utilidades, pero igual gane plata o igual tenga flujos de efectivo porque tu ganancia o tus pérdidas son atribuibles a otras cosas del tipo de vengadas. Piensen todo el rato que la diferencia entre mirar el estado de pérdida y ganancia o de resultado depende de ciertas opiniones, depende de cosas que uno debe elegir porque es devengado. Entonces, lo más evidente es el caso que hacían en la tarea 1, el caso de Mall Plaza. Mallplaza ocupa el modelo del costo. Cencosud Shopping y el Parque Arauco ocupan el modelo del valor razonable. Bueno, opiniones. Porque fíjense que si yo la valorizo a 100 o a 1000 o a 10.000, ¿cuál es la diferencia en cuanto a flujo de efectivo? ¿En qué caso tengo más flujo de efectivo? Cuando yo digo que vale 1000, que vale 8000 o que vale 100.000. Si tú Cuando tienes digo que una... vale 100.000, ¿Por qué? porque significa que la empresa va a ser más grande, entonces mueve mayor cantidad de flujos de efectivo, no es probable, Pero no por su estamos operación. seguros. O sea, digamos que el Parque Arauco, perdón, que Mall Plaza tenía unas propiedades de inversión que valían algo así como 2,9 y que después podrían haber, el costo, y que después podrían haber valido 4,2 billones. Entonces, este es el fair value. Si yo revalorizo de 2,9 a 4,2, producía un efecto. ¿Qué efecto hubiera producido? Y eso era parte de la solución de... Ganancia por ajuste a valor razonable. Listo. Entonces fíjense que aumentaba 1,3 billones, millones de millones, y tenía la ganancia por ajuste a valor razonable. ¿Cuánto efectivo le entraba a la empresa por revaluar? Los 1,3. No. De nuevo, ¿cuánto efectivo le entraba? Ah, no, cero, cero, Cero. cero. Vean que no tocamos la cuenta caja. ¿Entiende? Entonces el estado de flujo efectivo trata de medir todas las transacciones que tocaron la cuenta caja. Entonces alguien podría decir, oye, es que el otro año vale 3,5 porque los arrendatarios no te pagan. No es que yo ocupo el modelo del costo y deterioro, es que yo tengo unos activos biológicos que crecen y los mido al valor razonable. Y ellos dicen, no, yo no lo puedo contabilizar porque yo estoy en un pueblo que en verdad no tengo estos datos cercanos, entonces ocupo el modelo del costo. Bueno, todo eso son opiniones, no son realmente transacciones. Entonces, lo que diferencia esencialmente las utilidades de lo que es el flujo de efectivo es que las utilidades son opiniones, que yo creo que me va a hacer un descuento, creo que no me va a ofrecer el descuento, creo que va a completar el pedido y le voy a hacer una rebaja, creo que se va a volver incobrable, todo es creo. El flujo efectivo es, ¿te pagaron? No, listo, no hay plata en la cuenta, chao, hasta ahí llegó la empresa. ¿Se entiende? Entonces a veces las empresas empiezan a ver problemas en la utilidad, pero eso podría no llevarla a la empresa a la quiebra. Podría ser el metro. ¿Cuál será el gasto más alto que tiene el metro? ¿Cuál creen ustedes que es el gasto más alto del metro?
¿Nadie se imagina cuál es el gasto más grande que tiene el metro? La mantención. Atención. Cerca, pero ese es de los segundos más grandes, igual que remuneraciones, no es ninguno de esos dos. La El luz. gasto eléctrico. ¿Él? El gasto eléctrico. No, es el tercero más grande. La depreciación de la maquinaria. La depreciación, eso es. Porque tu inversión es gigantesca, es brutal, es casi infinita la inversión del metro. Entonces tiene un cargo por depreciación brutal, 100.000 millones de pesos al año. Entonces obviamente uno dice, oye, el metro si lo miro en términos de utilidades se va a pérdida. Pero si lo miro en cuanto a ingresos que son materializados en caja, fíjense que el metro tiene muy pocas cuentas por cobrar, porque nadie le dice, oye, fíame esta pagada del metro. ¿Se entiende? Y entonces lo que puede tener en cuentas por cobrar quizás son cosas más corporativas por la publicidad que hace y por lo que tiene en arriendo de locales comerciales, pero no por el flujo del transporte de pasajeros. Y lo mismo, oye, yo tengo gastos que tengo que pagar la cuenta de la luz, que tengo que pagar a los trabajadores y que no generan una gran distancia entre el momento del devengo y el momento de pago. La cuenta por pagar se salda todos los meses. Entonces, en el fondo, tu flujo de efectivo difiere sustancialmente de la utilidad y tus flujos de caja son súper buenos, al menos en términos operacionales, pero tus utilidades son súper malas. ¿Se entiende? Por la depreciación. Entonces ahí lo que uno tiene que ver esencialmente es si podría reconciliar este tipo de cosas. Entonces, si tu flujo de caja es mucho más baja que la utilidad neta, hay mala señal. ¿Entiendes? Porque ¿de dónde sale el efectivo? No, es que estoy vendiendo algunos carros del metro, vendí una estación. Oye, eso va a ser peor todavía, pues el próximo año te va a ir peor. Entonces empiezo a achicar el tamaño de la empresa. Entonces ahí uno empieza a decir, oye, empieza a sufrir como estrés financiero o escasez de tener recursos para poder invertir y eso empieza a dificultar el análisis que uno puede ver sobre una empresa. ¿Se entiende? Por otro lado, la empresa podría decir, oye, tengo demasiada deuda. ¿Por qué? Porque yo tengo siempre de flujo de caja al año y debo 5.000. No te va a dar, pues nunca voy a terminar de pagar eso. Los intereses la van a inundar, que era algo que le pasaba a Casino Enjoy, que le pasó a la TAM Airlines, que le estuvo pasando algunos meses, algunos años quizás en COSUD. Entonces ha tenido que empezar a colocar más patrimonio, por ejemplo. Y entonces ahí uno ve que va cambiando la mirada que tiene uno del negocio en el que el activo se puede ver súper bien, pero si esa deuda no se puede pagar, se empieza a complicar todo. Y para eso, ¿qué necesito? Flujos de efectivo. ¿Se entiende? Si la empresa vende mucho, pero nunca cobra, la Polar, no tiene cómo recaudar las cuentas por cobrar. Listo, pues entonces no va a tener efectivo. Está bien, las ventas se ven bonitas, pero las ventas tengo que recaudarlas. Si te pagan a 200 días, está difícil sobrevivir casi 7 meses. ¿Se entiende? O por el contrario, tú dices, oye, yo empiezo a tener mucha existencia, entonces te empieza a llenar y a llenar, algo que yo he visto mucho en la industria automotriz. En los meses más duros, dado que venden con unos márgenes que son muy, muy, muy pequeños, pero que cuando venden una cantidad determinada de autos, el fabricante automotriz le entrega un incentivo, ese incentivo es toda su utilidad. Entonces, a veces las automotoras compran muchos autos solamente para que les den ese incentivo, pero si tengo los autos metidos ahí en la sala de venta es inútil. ¿Se entiende? Entonces, en cualquier empresa que empieza a acumular demasiado inventario, lo que pasa es que la empresa no puede convertirlo en efectivo por una razón. Si tú no vendes, bueno, en pandemia quizás podría ser porque estás cerrado. Si tú estás abierto y no vendes, ¿por qué dos razones no vendes? Por precio. Tus productos Porque se están está caros usando poco. o Porque tus se está productos son usando poco. malos. Una de dos. ¿Se entiende? Entonces la empresa cuando empieza a acumular esa existencia dice, oye, tengo productos malos, ¿qué tengo que hacer? Liquidar esos Rematarlo. productos. Liquidar. Y eso reduce mucho los márgenes. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, que se han encontrado forma alternativa, el outlet es la mejor idea hoy, es que las zapatillas salieron con 4 líneas de Adidas y Adidas solamente tiene 3. Bueno, entonces hay que botarlas, no, llévala al outlet.
oye, es que no es justo la tonalidad, llévala al outlet, le encontré un mercado alternativo. Inclusive los supermercados le han encontrado mercados alternativos. Por ejemplo, no sé si alguien es de San Bernardo. En San Bernardo, supermercado al costo. Tú vas a comprar cualquier cosa y le quedan 2 días para vencer, pero te la venden mucho más barato. Y al costo va y le compra a todos los otros supermercados lo que esté a 5 días de vencer. Y entonces así el supermercado quizás más grande, que tiene más poder de negociación, puede deshacerse de ese exceso de existencia o de inventario y traspasarlo. Y también se crea un nicho donde hay alguien que dice, oye, yo voy a comprarlo del día y acá lo puedo encontrar más barato quizás que en el almacén, y se genera un ahorro y quizás todos se benefician de eso. ¿Se entiende? O uno ve el retail, oye, lo que no vende Almacenes París, ¿a quién se lo pasa? Si algo no se vende en París, ¿a quién se la traspasarían? ¿Alguien se le ocurre? No sé, como que se lo regala a los trabajadores. Dudo que venden quieran a- regalar algo. En ese caso preferirían donarlo porque tendría un beneficio tributario. Pero si yo pienso en Cencosud completo, quizás París es más complejo, pero hay algo que tú no vendiste en el Jumbo. ¿A quién se lo paso? Al Santa Isabel. Listo. Ahí está. Y París se lo pasa a Johnson. Entonces encontré una tienda que seguro que va a ir más barato. Bueno, quizá el Santa Isabel no es más barato, pero tiene un formato que es distinto al Jumbo, que en general tiene 10.000 metros cuadrados de sala de venta o más. En cambio, el Santa Isabel, por el contrario, siempre tiene 5.000 metros cuadrados de sala de venta o menos. Entonces, en un formato mucho más vecinal, no de destino que tengo que ir porque, aunque quede lejos de donde la gente viva, el otro es quizás más al paso, no a los pasos de un nivel de lo que hay Market quizás o del Oxxo, pero todavía sigue estando al paso, y entonces se puede deshacer más rápido. Y entonces ahí uno ve que hay más rotación de esas existencias, pero tú dices, oye, mira, el ticket promedio, o sea, lo que compra en promedio una persona en el Jumbo, ¿será más alto o más bajo que en el Santa Isabel? Más alto. Más alto. Por El eso del Jumbo que más alto. el del Jumbo es más alto. Eso es, tal cual. Era mejor clarificarlo. Entonces uno dice, mira, físicamente esto tiene que tener sentido con el negocio, por eso esto es lo esencial para un ingeniero comercial, sea que uno se dedica al área comercial, al área de inteligencia de negocios, de operaciones, de postventa, servicio al cliente, control de gestión, finanzas, contabilidad, lo que sea. Uno dice, si yo construyo un Jumbo, le pongo más o menos estacionamientos que el Santa Isabel. Más estacionamiento, ¿Por qué? porque puede que haya más gente que llegue en auto a comprar al Jumbo, ¿no? ¿Pero por qué? Que tiene más Porque producto. apunta a un segmento distinto. Pero si las cosas son más caras en el Santa Isabel, pues, ¿no? Deberían ir al supermercado de vez en cuando. Puede ser porque el Jumbo generalmente es más grande y hay más variedad de cosas. Pero ¿y por qué le tendría que poner eso? O sea, yo podría decir que un ITE es más grande que un Tricot, pero ITE igual no le pone estacionamiento a la tienda. Puede ser porque al final si es que la gente llega en auto y no tiene estacionamiento, se va a ir a otro supermercado, que si lo tenga, en cambio si es que va, llegan al tiro y más encima en el Jumbo como que uno compra 3 cosas y sale carísimo. Igual que en el Santa Isabel, pues, ¿no? Miren, hagan un día la prueba, algún día en la vida se van a acordar y vean si el Santa Isabel es más barato que el Jumbo. Es probable que no es así, pero lo que nosotros dijimos fue que el ticket promedio del Jumbo era más alto, porque tú vas al Jumbo ¿cuántas veces al mes? Pocas. ¿Una o dos? Pocas, una, dos. Entonces uno va a hacer en el extremo la compra del mes. Listo, es difícil que tú te vayas a llevar eso en la mano. En cambio, tú vas al Santa Isabel a comprar cosas chicas. O sea, por eso que ahí hay un mercado gigantesco que ha cubierto OK Market, Oxxo, desde que compró el Big John y ahora que se está comprando el OK Market y todo, que en el fondo
ahí uno dice, oye, eso es al paso, pues no tengo que ir en auto, pues ¿para qué? Espacio perdido, ni siquiera tengo que llevar un carrito, una mochila, nada, si una cosa muy pequeña. Pero si tú vas a hacer la compra del mes y no llevaste las bolsas reciclables, entonces estás muerto, vas a tener que comprar obviamente las del Jumbo, ¿se entiende? Entonces ahí hay una diferencia en el qué tan rápido salen, cómo son los flujos de caja. Quizás tú tienes flujos de caja mucho más pequeñitos y quizás en las compras más grandes tú estás más incentivado quizás a ocuparlos con tarjeta, por los puntos y ese tipo de cosas. Sebastián, tú ibas a preguntar algo. Sí, profe, y no tiene que ver también porque normalmente los jumbos están acompañados de un mall, como que en general está haciendo como una pregunta en la cabeza y normalmente los malls están como acompañados de una tienda jumbo. En general me refiero así como, no de un Santa Isabel. Es ¿No tiene que ver? cierto, es más o sea, yo diría que el Santa Isabel es más de un strip center que un formato más pequeñito, máximo un power center que un formato intermedio. Yo diría que es cierto, en un centro comercial hay más jumbo, pero no siempre, porque fíjense que el jumbo no necesita no necesita del mall para que lleguen, por el contrario, el mall necesita el jumbo para que la gente llegue. Claro. Ya, Entonces, perfecto. como que el Jumbo tiene el formato más standalone. Sí es cierto que ha también hecho eso en formato intermedio, como que digamos los portales, todos los portales tienen un Jumbo, sí o sí. Entonces el formato del portal para Cencosud se creó basado en el Jumbo. Donde veía que podía haber un Jumbo, quizás te convenía tirar unas 20 o 30 tiendas más, algunos hasta con cine. ¿Se entiende? Pero si uno piensa, por ejemplo, mira, el supermercado que más vende en todo Chile es el Jumbo de Bilbao. Y es formato standalone. ¿Entiendes? Y obviamente no está solo, pues tiene un Copelia, tiene un Banco de Chile, etcétera, pero son unas tiendas menores comparado con la superficie. Igual ningún líder, ninguno ni marca está solo, todos tienen una cuestión para hacer llave, quizá algunos casos una cafetería, tienen una tabaquería, etcétera, ya tienen otras cosas, pero en general del espacio físico podría ser así. Por eso es que el formato de standalone está solo listo, porque el Jumbo por sí solo está capaz de traer a la gente. Entonces, por eso creo que lo decíamos al principio del curso, pero un ITES tú lo pones al lado del metro nomás, entonces, y particularmente en el centro, entonces no necesito estacionamiento porque no hay espacio, pero porque la gente no va a ir en auto, ¿se entiende? Eso tiene que ver obviamente con tu segmento socioeconómico y todo, pero en el fondo ese es el análisis que uno debiese hacer, no solamente del estado de resultado y estado de situación, que es lo que más utilizamos, sino que el estado de flujo efectivo, porque al final el estado de flujo efectivo es el que te va a decir, oye, la empresa da o no da nomás, porque está bien que tenga la utilidad, no, es que yo le voy a cobrar en 2 años, chao, en 2 años no se puede pagar los préstamos. ¿Se entiende? Entonces quizá una parte de eso puede ser que estén como para potenciarse entre todos. Por eso cuando veíamos esta idea de la consolidación y decíamos, y si es que hay un holding, decíamos que quizá Mallplaza, que tiene siempre un home center, que tiene un Falabella, etcétera, que tienen todo en los más nuevos, etcétera, como que se van acoplando a marcas de del mismo holding, lo mismo que Cencosud en el fondo. Entonces, una comparación típica que se hace es utilizar el EBITDA. El EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Entonces, te dice, mira, si la utilidad yo no le quitara ni los intereses, ni los impuestos, ni la depreciación, ni la amortización, tendría como una estimación del flujo de caja que genera operacionalmente la empresa. ¿Por qué? Porque la depreciación y la amortización de los intangibles realmente no son salidas de efectivo. Entonces, como no son salidas de efectivo, la empresa debiese tener más caja que eso. Y es una aproximación nomás. Pero como sigue siendo earnings, y ahí el problema, y esto yo lo discuto generalmente con los ejecutivos, no, pero es que el EBITDA es súper utilizado para la valorización de empresas. Sí, el EBITDA es una opinión porque dice earnings. Que yo ocupo IFRS, yo ocupo los principios contables generalmente aceptados de Estados Unidos, de China, no sé qué cosa. Yo creo que esto es un leasing operativo, tú crees que es leasing financiero, tú crees que es una sociedad, que yo sé más, que tú sabes menos, chao, opiniones. El flujo de caja es un hecho. ¿Hay plata en el banco? No, listo. Hasta ahí llegó la empresa. Chao.
Sí, listo. Entonces conversemos. Entonces el flujo de caja, dado que todas las empresas tienen que presentar el estado de flujo de efectivo, sea una empresa de Estados Unidos, sea una empresa en Chile, en Sudáfrica, en Europa, en Asia, lo que sea, todas presentan un cash flow statement, el estado de flujos de efectivo. Entonces, si existe eso, ¿para qué voy a ocupar una aproximación? Es una estupidez, es inútil. Todo lo que te pueda llevar el EBITDA es un error. O es menos, digamos que a veces no es malo, pero es menos bueno que lo que te va a generar el flujo de caja operacional. Y eso obligatoriamente está, el EBITDA no estoy obligado a presentarlo, por eso tengo que hacer como un cálculo adicional. ¿Pero para qué? Pues si ya tengo el flujo de caja operacional. Es que qué cosas son operacionales, etcétera, es que hemos ocupado toda la vida el EBITDA, ya ese es otro problema, pues que la gente no quiere cambiarse, nomás resistencia al cambio. ¿Se entiende? Pero eventualmente uno dice el flujo de caja te podría llevar a otras decisiones. La polar, EBITDA positivo 9 años seguidos. Flujo de caja operacional 9 años negativo en línea. Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a tener EBITDA positivo y flujos de caja negativos? Bueno, por eso es un caso insigne. Insigne. ¿Sí? Entonces fíjense que además algunas empresas han hecho modificaciones. Por ejemplo, las aerolíneas le han puesto evitar. Y han dicho, no, es que yo voy a reversar el arriendo, el rent. Uno dice, pero tú pagas el arriendo, eso no cumple con la idea de que la depreciación y la amortización tengan que ver más bien con que no son salidas de caja, el arriendo sí es una salida de caja. Sí, pero es que mira, si tú comparas una aerolínea que tiene los aviones propios con una aerolínea que tiene aviones arrendados, parece que le va más mal a la que están arrendados. Sí es cierto porque no tiene aviones. Entonces tú dices, no, pues mira, quitémosle todas estas cosas para que sean equiparables. Un asco, o más asqueroso nomás. Pues ¿para qué si tengo el flujo de caja operacional? ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, eso es totalmente distinto. Que después todavía pueden haber sofisticaciones que los analistas financieros pueden utilizar para ver eso. Oye, es que el arriendo debería ser un flujo de caja de operación, de inversión o de financiamiento. ¿Qué creen ustedes? ¿De operación, de inversión o de financiamiento? El arriendo. Yo creo que depende de como el principio de la empresa, si es que se dedica a eso, sería operación o no. O sea, como que varía según a lo que se quiere especificar. Ya, pero tú eres una aerolínea, tú eres LATAM Airlines y tú pagas un arriendo de 100 millones de dólares al año. ¿Dónde va? Operación. ¿Por qué? Podría ser operación, pero ¿por qué? Como que no hay una respuesta correcta, solamente que queremos que creen sus argumentos para decir esto está bien o está malo, lo que les van a presentar a ustedes como gerente es un desastre, les sirve para tomar decisiones de negocio o no. Entonces uno dice, podría ser operacional, es cierto, pero ¿por qué? Porque yo necesito pagar ese arriendo para poder tener funcionando los aviones, que es a lo que me dedico. ¿Ya? Perfecto. Entonces fíjense que ahí va a haber una diferencia significativa porque uno va a decir, oye, tú lo contabilizaste como leasing operativo, no hay nada en el balance. Sí, ocupé la exención, todo lo que discutimos de la IFRS 16. Listo. Yo no, po, porque tu avión vale $4.999 y el mío vale 5.001. Estoy ejemplificando algo súper estúpido. Entonces yo no voy a coger más la exención porque no era de bajo valor y yo entonces voy a tener el activo dentro del balance, el activo por derecho de uso y el pasivo financiero. Entonces el activo por derecho de uso se deprecia, la depreciación no es un flujo de caja, pero si yo ocupara el método indirecto con el que cerramos la clase anterior, eso podría estar sumado para el método indirecto. Por el otro lado, el pasivo financiero, ¿qué va a devengar? ¿Qué devenga el pasivo financiero? ¿Es ¿Pero el gratis el pasivo leasing? para qué? Ah, no, El no, intereses. intereses. ¿Y los intereses qué tipo de actividad, en qué actividad lo clasificarían?
en financiero. En financiero. Entonces uno dice, ah, ya, pues, no es todo el arriendo. La amortización de la deuda que tengo, el pasivo seguro que es financiero. Los intereses, chuta, podría ser. Podría ser en operación, podría ser en financiamiento, podría ser cualquier cosa. Y entonces uno decir, oye, la operación genera más o menos chuta. Ya, ahí puede ser subjetivo. Inclusive la norma, la NIC 7 dice, oye, usted haga lo que quiera, pero dígale a la gente, porque si tú me dices, no, pues que yo ocupo A y tú ocupas B, tú puedes hacer una comparación. Las petroleras en Estados Unidos ocupan mucho y dicen, mira, yo ocupo LIFO, y yo sé que muchas de mis otras empresas comparables no ocupan LIFO, entonces creamos una cuenta que se llama Reserva LIFO, para que cuando alguien lea estos informes no me los tire por la cabeza y me diga, ah, ya, pues si le sumo la Reserva LIFO, entonces es como si ocupara FIFO. Entonces así yo puedo comparar a Shell o a Petrobras que ocupan IFRS o a Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, con ExxonMobil o con Chevron. ¿Se entiende? Entonces al final lo que uno busca es decir, oye, pero tus márgenes son mejores, tu flujo de caja, tu ROA, tu ROE, todo lo que decíamos al principio, sí. Entonces, en ese sentido, el flujo de caja todavía tiene esos datos que arriba o abajo, pero es hay o no hay caja. En cambio, no es que tú digas, oye, es que según la norma tributaria pierdo plata, según la norma financiera gano plata. No, no es así, no es a opinión. ¿Se entiende? Entonces eso es súper importante visualizar o revisar cuando uno está haciendo análisis financiero. Y entonces uno a veces habla de que eso podría estar al servicio de la deuda, que te sirve para pagar, pero siempre tú tendrías que ver primero la operación, después la inversión y al final el financiamiento. ¿Entiendes? Esa es la jerarquía que uno puede tener. Porque al final uno dice, mira, no es que le evite antes de impuestos. Bueno, pero si ustedes tienen alguien con el que nunca no se quieren pelear en su vida empresarial, ¿con quién no se quieren pelear nunca? ¿Con el banco? Con el banco. No con lo... Ya con el banco es cierto, podría ser con el banco. Pero si no es con el banco, ¿con qué otro no se quieren pelear nunca? Con los accionistas. Sí, pero con los accionistas pueden terminar peleados, no es tan terrible. Tiene que haber otro con el que no se quieren pelear. Alguien más peligroso que los accionistas, porque si no le gusta te multa el tiro. Con el fisco. Con el fisco. Nadie se quiere pelear con impuesto interno o el símil en cualquier otro país del mundo. Nadie quiere pelear ahí. Entonces tú dices, oye, el fisco dice que pague 1000, pago al tiro, no hay problema. Si no, después todo después llega por culpa del fisco. Entonces las empresas cuando dicen, oye, es que el EBITDA es antes de impuestos, bueno, pero yo le voy a pagar al impuesto antes que a los acreedores, al banco, digamos, o a los bonistas, lo que sea, o antes que los accionistas, etcétera. Entonces eso difiere sustancialmente en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces ahí el EBITDA de nuevo podría ser una estimación, pero media piñufla del flujo de caja, no media piñufla, tremendamente piñufla, no sirve, ¿sí? ¿Para qué? Si yo tengo el flujo de caja operacional y listo. Lo que hay que practicar en el fondo es ver cómo se prepara el flujo de caja y más que prepararlo, el dónde debería generarse, si eso es suficiente o no es suficiente, etc. ¿Sí? Por ejemplo, miren, vamos a movernos hacia el caso Apple. ¿Dónde tengo esto? Acá abierto. Me llegan más mail, no. Aquí, entonces, miren. Pinche esto, ¿no? Fíjense. ¿Ven la pantalla o no? ¿Ven Sí, la sí, sí. tienda de Apple? Perfecto. Entonces, miren, esta es la historia de los dividendos de Apple. Apple empezó a pagar dividendos el año 87. Entonces pagó hasta que se metió en problemas el año 95. El año 95 dejó de pagar dividendos y nunca más pagó un dividendo en efectivo hasta 17 años después.
Imagínense ustedes invirtieron en la empresa que después del 97 estaba quebrada, Microsoft tuvo que prestarle 150 millones de dólares, habían despedido a Steve Jobs y tuvieron que traerlo de vuelta y la empresa nunca te pagó ni uno en 17 años. Entonces, eso podría ser un problema. Después de eso, entonces empezó a pagar una generosísima política de dividendos que lo llevó a pagar la política de dividendos más grande del mundo. Entonces, fíjense. Apple reporta para los inversionistas algo que llaman el retorno de capital. Y el retorno de capital más actualizado a su cuarto trimestre, Apple cierra el tercer trimestre del año. Entonces, su primer trimestre, digamos, empieza ahora, de octubre a diciembre, y su cuarto trimestre de junio a septiembre. Al cuarto trimestre del 2020, la empresa había pagado en total 497 mil millones de dólares en dividendos. ¿Cómo lo había hecho? Fíjense. Durante los primeros años, que fueron, digamos, más lentos del 2012, FUI significa fiscal year y Q significa trimestre, por si acaso. Entonces, entre los años fiscales 2012 y 2016, la empresa hizo dos cosas. Pagó dividendos en efectivo e hizo lo que me preguntaban al principio, un buyback, una recompra de acciones. Alguna la fue a comprar directamente al mercado, otra se la ofreció a los inversionistas que querían tener una política más agresiva de dividendos y entonces durante esos 4 años totalizó 133. Pero fíjense que después eso fue incrementándose con los años, porque después pagué 33, después pagué 73 y después trimestralmente empecé a pagar una cantidad bastante más alta de dividendos. Entonces, uno podría ver ahí que la política de dividendos cada vez crece más. En total ha recomprado acciones por 378. Pagó en efectivo 102. Y otras que como compensaciones con acciones y otros arreglos, digamos, con acciones han sido 16 mil millones más. Y eso te da la política de dividendo actual, que es la más grande en la historia del mundo, de 497 mil millones de dólares. ¿Se entiende? Y fíjense entonces que la empresa dice, oye, ¿qué debiese pasar con el precio de la acción de una empresa que paga esa cantidad de dividendos? ¿Qué creen ustedes? ¿Aumenta el precio de la acción? ¿Aumentar? ¿Por qué? Porque se supone que le está yendo bien a la empresa. Eso. Y entonces los accionistas van a querer una acción que pague hartos dividendos. Por eso que la empresa, cuando tiene efectivo, debe pagar dividendos. Si no, puede pasar esto que le pasa a Apple. Por eso que Apple es un caso extremo de hacerlo súper bien en ambos sentidos. Voy a ir primero a los estados financieros. Estados financieros. Entonces, para que sepamos más o menos dónde estamos, Apple acaba de reportar utilidades de 57 mil millones de dólares, para que se hagan una idea. Tenía el récord de eso, la superó la petrolera saudí, pero lo que sí tiene el récord es del flujo de efectivo. Entonces, fíjense, aquí tenemos flujo de efectivo en actividades de operación, tenemos flujo de efectivo en actividades de inversión y tenemos flujo de efectivo en actividades de financiamiento. Entonces, primero que todo, me voy a devolver hacia el lado en esto. Ahí sí. ¿Con qué método está preparado este estado de flujo de efectivo? ¿Directo o indirecto? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Creo que indirecto, ¿no? ¿Por qué? Indirecto. Porque saca los ingresos netos y ahí le va restando los que no son flujos de efectivo, por Eso así es. decirlo. O Con sea, la caja. parte de la utilidad neta y después empieza a sumar cuestiones raras. Le suma la depreciación, los impuestos provisionados, las compensaciones basadas en acciones, suma o resta las cuentas por cobrar, etc. Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces, método indirecto. Ahora fíjense cuánto es lo que genera en operación. Durante el último, 80 mil millones. En el año anterior tiene 69 mil millones.
77.000 millones el 2018, 63 el 2017. Y en realidad siguió así la tónica de los últimos 10 años por lo menos, pero 2015 tiene el récord, que creo que es 85.000 millones de dólares. No hay una empresa en el mundo que haya generado tanta plata en flujo de caja operacional durante un solo año. Y fíjense cómo está el balance. El balance de Apple, ¿qué tipo de activos debiera tener mayoritariamente? Los productos que tiene y el servicio también, los servicios que ofrece. Ya, pero ¿esos servicios aparecerán en el estado de situación financiera? ¿Cuál debiese ser la mayor categoría de activos de Apple? Intangible. Lo intangible, eso es lo que uno pensaría por las marcas, por el prestigio, por todo. Bueno, aquí están los activos. Apple tiene al 30 de septiembre del 2020 activos totales por 323.000 millones de dólares. Para que se hagan una idea, es una empresa que tiene el PIB de Chile. ¿Sí? Fíjense que la mayor parte de los activos que tienen es caja y equivalentes de caja, y las otras inversiones de corto plazo. Por lo tanto, la liquidez total que tiene es 90.000 millones. Pero si uno va a los activos no corrientes, fíjense acá, tiene participaciones y otras inversiones en filiales, en asociadas, en bonos contabilizados que lo aguanto hasta el vencimiento, etcétera. Digamos de largo plazo. Entonces, entre los activos financieros que tengo de largo plazo y el efectivo que tengo de corto plazo y activos financieros, tengo 190.000 millones. Eso es 2020. Fíjense que el 2019 tenía 100.000 acá y 105.000 acá, o sea, tenía 205. Y el año anterior a eso tenía 66 acá y 170 acá, tenía 230. Y antes tuve 74 y 194 acá, tenía 268.000 millones en caja. ¿Eso será bueno o eso será malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Tener tanta caja es bueno o malo? Tanta, igual es malo, ¿Por qué? porque estoy perdiendo oportunidades de inversión. O sea, podría invertir esa plata y generar más ¿En qué? beneficios. No sé, acciones, invertir en otras sociedades. Bueno, pero eso es lo que hace. Por eso que hice participación en otras inversiones. Pero fíjense que ese es el problema para las empresas. Las empresas no deben invertir en cualquier cosa. Deben invertir en las donde tengan ventajas competitivas, que duren mejor que la competencia, que tiene una patente, algo. Esto parece ser un banco tiene eso, una corredora de bolsa, una FP, porque tiene inversiones financieras, no tiene inversiones de lo que uno le gustaría ver. Entonces eso genera una diferencia significativa. Y entonces ahí lo que uno ve es que podría tener principalmente una exceso de efectivo. Y si tiene un exceso de efectivo, imagínense esto, ustedes salen a la calle y se meten todos los billetes que puedan en todos los bolsillos posibles. ¿Pueden correr a lo máximo que darían? No. No. O ustedes salen con un bolso lleno de plata, con 50 millones de pesos. No pueden correr a todo lo que dan, pues. Y además, si la empresa tiene demasiada caja, ¿qué le puede pasar? Que se lo roben. Se la Pueden roban. robar. Entonces, no de forma directa, obviamente, pero uno dice, oye, es que el gerente se gastó 3 millones de dólares. Bueno, si dentro de 250 millones de dólares, ¿a quién le importa? Y hacían, y esto pasó en muchas empresas, pero que hagan fiestas, que contraten más personal, que ocupen personal para cosas que ocupen trabajadores de la empresa para cosas personales, etcétera. Que son cosas que tú dices, oye, si hace una fiesta de 3 millones de dólares, ¿cuántos iPhone más vende? En realidad no se puede saber, No pero se puede saber. no debería ser ninguno. Ninguno. Y entonces ahí
uno ve que, oye, tiene cero impacto para los accionistas, que son los que pusieron las lucas. Entonces eso genera una diferencia significativa entre tener caja y tener flujos de caja. La empresa y cualquier cosa vale por los flujos de caja, no por la caja. Y fíjense que aquí la empresa con la mayor valor de mercado del mundo, 2,09 trillón, es decir, billones para nosotros, tiene unos flujos de caja brutales, pero un exceso de caja por como ese colchón, bueno, ese colchón vale. Entonces, fíjense que la empresa no pagó nunca hasta 2012 cuando decíamos, oye, pero tú generas unos flujos de caja brutales. Ya, pues hasta acá. Y después uno dice, aquí voy, oye, pero ¿qué pasa aquí como no pagaste dividendo? Si la empresa no paga dividendo, entonces los accionistas van a querer las acciones o no. Claramente no. No, po. Y entonces si no te gusta la acción, ¿qué haces con ella? La vende. La vende. Y fíjense que esto pasó cuando la acción valía por acá cerca de $20, ahora vale $122. Y entonces todos empiezan a vender las acciones y el precio de la acción se empieza a desmoronar. Entonces los accionistas se empiezan a enojar, pues, y si los accionistas se empiezan a enojar, ¿qué hacen? ¿A quién le pasan la factura? Los dueños. Pero los accionistas son los dueños. A la gente del directorio, A los directores, pues, y los directores, como saben que lo van a despedir, ¿a quién le pasan la factura? a los empleados. A los gerentes. Entonces eligieron, oye, Tim Cook, gerente general de Apple, paga dividendo, te va ahí. Ah, ya pagué. Oye, pero eso era una mugre de dividendo. Entonces, como que ahí la acción siguió subiendo, porque fíjense que es una empresa buena. Pero de aquí a aquí, de finales más último trimestre del 2012, cuando ya estaba por presentar resultados, y más o menos unos 6 meses al siguiente año, la acción bajó 40% de los 22 que valía acá a los 15 que valía acá. Y ese 40% significó más o menos 300.000 millones de dólares en valor. Y tú dices, oye, esto es un desastre. Te vamos a echar. Ah, no. Si ustedes son gerentes, yo les digo que si no pagan dividendos lo hecho. ¿Qué hacen ustedes? Me voy. No, pues, ¿para qué se van a ir? Pues tienen algo mejor que hacer. ¿Invertir más? No, pues, porque yo digo, si no pagas dividendos, te echo. ¿Qué hacen ustedes? Vender No algunos pago activos. dividendo. No, Pues pues, los pago pago. dividendos. ¿Se entiende? Porque lo que querían los accionistas era que como la empresa ya tenía demasiada Ah, ya, caja, perfecto. me la Ah, pagaran. ya, ¿Se ya. entiende? Buenísimo. Quizás yo hice Al mal revés. la pregunta. Entonces, uno dice, ya, pues, pago dividendos, pues ¿cuánto? 500.000 millones de dólares, porque eso es lo que mostramos. Entonces al final uno dice, oye, hasta acá el precio de la acción ya, pero es brutal, y ahí empezó a pagar dividendos, etcétera, en unas tasas gigantescas. Listo, pues, y aún así fíjense toda la caja que le queda a la empresa. Entonces uno dice, si no hubiese pagado, entonces tiene estos golpes de mercado, obviamente, y eso es lo que la empresa tendría, pero uno dice perfectamente, si tú tienes esa acción más los dividendos, entonces hubiera sido una estrategia súper, súper, súper rentable para la empresa. ¿Se entiende? Entonces la empresa lo que tiene que hacer es generar flujos de caja, desviarlo a las inversiones donde gana, no solamente tener caja muerta. El stock de caja en el balance es un desastre para la compañía. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Entonces, mira, ¿cuál de estas tres empresas es la mejor? ¿Cuál de esas tres creen que es la mejor? ¿Uno, dos o tres? Fíjense que la pregunta es cuál es la mejor, no es cuál es buena. Porque ¿hay alguna buena?
Mm, ¿Hay alguna buena o no? Yo no. ¿No? ¿Por qué no? O sea, no sé. Flujo de Ninguna caja. genera No, flujo no de es caja como utilidad. operacional. Ya, ninguna genera flujo de caja con el negocio puro, la operación que definimos. Entonces todas son malas. Pero ¿cuál es la menos mala? ¿A cuál ustedes le pondrían las fichas? A la primera, ¿Por qué? porque tengo flujo de caja en inversión por 300.000 y no tengo flujo de caja financiero. En cambio, las otras sí tienen flujo de caja financiero. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa para tapar el hoyo que te genera el negocio puro? Está invirtiendo ese dinero. ¿Está invirtiendo? Me enredé. Fíjense que cuando yo tengo un flujo de caja aquí positivo, es porque yo estoy vendiendo los activos. Entonces la empresa no está invirtiendo, está desinvirtiendo. Este podría ser perfectamente un restaurante que dice, oye, me ha ido súper mal, empiezo a vender las mesas, las sillas, los equipamientos. Entonces tú dices, oye, pero ¿y los accionistas? No, que los accionistas ya no creen en el negocio, no meten ni uno al negocio. Esa es la señal que te está enviando. Entonces, fuera que hay ítems entre medio que uno podría querer leer, al leer un estado de flujo efectivo, uno dice, oye, todas generan menos 300, no hay ninguna que sea mejor en el aspecto operacional. Todas les ha tocado súper duro, como una parte importante de las pymes este año. Pero hay una que dice, mira, yo no voy a invertir nada, y hay una que sí invierte. Entonces tú dices, oye, una apuesta igual invertir en tiempos de crisis. Sí, pues, porque esa inversión que genera, ¿de dónde sale la plata para esa inversión? ¿Quién pone la plata para eso? ¿El banco, a lo mejor? Una parte del banco, ¿ya? Entonces, al menos el banco cree en mí. Entonces, fíjense que la señal de que, oye, los accionistas ponen plata, pero tú no crees en el negocio, por eso no invierte. O yo creo en el negocio, se va a recuperar, y entonces además cubro esta parte, porque fíjense que en el total todas quedan en cero, no aumenta ni disminuye la caja. Pero una cree en el futuro y entonces te está enviando una señal que es totalmente distinta. Que en realidad ahí uno piensa que la empresa está considerando que a futuro todo va a mejorar, algo que le pasó mucho a Vapores, por ejemplo, y que le ha pasado en general a la industria del transporte marítimo. Entonces, la industria del transporte marítimo le han tocado unos últimos 8 o 10 años muy, muy malos, pero requieren de unas inversiones brutales, entonces se han fusionado, no sé, hasta Maersk, la empresa más grande del mundo, finlandesa, también le ha ido mal. Vapores chilena se tuvo que fusionar con Hapag-Lloyd alemana y así sucesivamente, pero dicen, oye, en 5 años más o en 10 años más nos recuperamos. Y entonces eso puede hacer una diferencia significativa cuando tú le envías una señal al mercado con lo que está haciendo. ¿Se entiende? ¿Dudas? No, no hay dudas. ¿No? Entonces, pongámosle número y con eso cerramos el semestre. Fíjense que aquí en el... Ups. Aquí fíjense que en el set de ejercicios que tienen, ya, el primero está hecho con las cuentas T, si alguien va más en la línea de las cuentas T. Después, quizá hay mucho de explicación y es más largo que lo que hay que hacer en el estado de flujo efectivo realmente. Y después tienen el ejercicio 2, que ya lo tienen más con el estado de situación financiera, lo tienen con el estado de resultados, y podría tener sentido que quizá más cortito, más acotado vayan ahí. Nosotros vamos a hacer el 3, que tiene inclusive un poco de análisis al final, pero después tienen
por ejemplo, el 4, ¿dónde está el 4? Acá. El 4, por ejemplo, el de Farmacias Green Cross, es algo que yo pregunté alguna vez en una prueba en la Chile, está como en el esperado, ¿sí? En el avanzado. Si alguien ya necesita repuntar y tiene que sacarse una súper buena nota, quizás debe ir por los más complejos, milla extra, inclusive el último, el nivel Zeus, ¿sí? Y entonces ahí ya tienen una cosa que es del máximo nivel posible, y entonces si tienen eso, sería virtualmente imposible que les vaya mal en el control de ejercicio. Pues con eso y con el material de estudio del examen les debería ir bastante bien. Entonces, fíjense. Dice, la firma de equipo para oficinas Office Service, Inc., presentó los siguientes estados financieros al cierre de cada uno de los respectivos años, 2009 y 2010. Tenemos el estado de situación financiera y debajo de eso tenemos el estado de resultados. Te dice, considere que durante el periodo se vendió sin ganancia alguna un vehículo cuyo valor bruto en libro era de 500 y poseía una depresión acumulada de 200.000. Además, dentro del ítem de gastos operativos han sido considerados los desgastes de activos de largo plazo, así como la estimación del pasivo por vacaciones que tiene la empresa con sus trabajadores. Los gastos anticipados corresponden a anticipos realizados al proveedor por la adquisición de mercaderías. Se le pide a preparar el estado de flujo efectivo por el método indirecto, por el método directo y C. ¿Cómo hubiese sido afectado el estado de flujos de efectivo si el valor de mercado de la propiedad de inversión hubiese cambiado? D. Si la disminución en las propiedades, planta y equipos e intangibles se debiese a una combinación que no es solo desgaste por el uso continuado, es decir, depresión y amortización, sino que además pérdidas por deterioro, ¿qué ocurriría en el estado de flujos de efectivo? Entonces, fíjense. Primer truco, quizá. Yo ya sé hasta dónde llegar, porque si tengo el efectivo del 2009 y el del 2010, ya sé cuánto varió. ¿En cuánto varió? En 450 más. 450. Entonces, de una u otra forma, ustedes tienen que decir que la operación más la inversión más el financiamiento te da 450. ¿Sí? Segundo, uno puede ir cuenta por cuenta. Si tú vas a cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar bajaron. Eso implica que la empresa tiene más o menos caja. Más. Más caja. Más. El inventario también bajó, tiene más o menos caja. Más caja también. Más. Lo mismo con los gastos anticipados. Pero fíjense, los impuestos por recuperar subieron. ¿La empresa tiene más o menos caja? Menos. Menos. Pero fíjense que dice impuestos por recuperar. Por lo tanto, en alguna parte debe haber un ingreso por impuesto, en el estado de resultados posiblemente. Y entonces el fisco, ¿cómo te permite recuperar esos impuestos? Teniendo ventas o no. Teniendo... No, pues comprando, pagando impuestos. Ya, pero más que venta, esas ventas que tienen que generar a futuro. Utilidades. Utilidades. Entonces, tú vas a recuperar los impuestos a futuro con utilidades. No son impuestos por cobrar, son impuestos por recuperar. Y eso produce que la empresa tenga que decir, oye, mira, eso en realidad el fisco nunca me lo va a pagar y no es flujo de caja, pero ya vemos que si lo hicimos por el método indirecto, podría estar sumando y restando cosas que en realidad no son flujos de caja. Sí, pero es una forma indirecta de llegar al flujo de caja. Por el lado de los pasivos, fíjense. Si yo tengo sueldos por pagar y aumentaron, ¿tengo más o menos caja? Tengo más caja porque Más no los he caja. pagado. Eso, porque no pagué. Fíjense que es una situación comparativa. O sea, si yo tenía la plata para los sueldos y no pagué todos los sueldos, tengo más de lo que esperaba. A eso se refiere el más o menos. Como pagué los impuestos, ¿tengo más o menos caja? Menos. Menos. Como aumentaron las provisiones que te decía la nota que era para las vacaciones, ¿tengo más o menos? Más. Más. ¿La deuda será una actividad de operación?
No, No. ¿Con qué tiene que ver la deuda? con financiamiento, ¿no? Financiamiento. Entonces, fíjense que todas las que están acá tienen que ver con la operación, igual que todas hasta ahí, un poquito más arriba. Eso tiene que ver con la operación. Después, entonces, tenemos que todo lo que tiene que ver con deuda y el patrimonio tiene que ver con el financiamiento. Y todo lo que tiene que ver con activos de largo plazo tiene que relación con ¿qué? Con inversión. Con inversión. Listo. Esa es la relación que uno tiene que tener clara. Después en el estado de resultados, y lo pueden ver en los estados financieros reales de Antar Chile, que les dije en la clase anterior que revisaran, ahí está, mira, oye, en el estado de resultados podría ser que tú tengas intereses, por ejemplo, los intereses quizás no son operacionales, etcétera. Bueno, para nuestro efecto, para simplificar quizá esto, uno va a considerar que todo lo que tiene que ver con el estado de resultados va a ir mayoritariamente al resultado, o digamos, al flujo de caja operacional. A menos que sea que tú ganaste o perdiste plata por vender una máquina, un activo intangible, una propiedad de inversión, que obviamente es una actividad de inversión. Pero el gasto por intereses y los ingresos por otras cosas van a ser considerados parte de la operación. ¿Sí? Entonces ahí uno diría, mira, para el método indirecto, ¿sobre qué parto? ¿Desde qué parto en el método indirecto? ¿Cuál es la primera cifra que pongo en el método indirecto? ¿No eran La los ingresos utilidad. netos? Eso, la utilidad Ah. neta. Entonces lo que uno va a decir es, mira, tú tenías, fíjense en esto, tú tenías un activo que vendiste, valía 500 en el bruto y tenía depreciación acumulada de 200. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a poner la cuenta de propiedad, planta y equipo neta. Entonces, es como que juntara la propiedad, planta y equipo bruta con la depreciación acumulada. Entonces, la cuenta, fíjense, partió en 4.900.000, terminó en 4.300.000. Durante el periodo vendí un activo que decía que costó 500, entonces reduzco la cuenta por el haber. La depreciación acumulada es una contracuenta de activo, lo cual implica que crece por el haber y decrece por el debe, y como tú vendiste tengo 200. Entonces, ¿qué otra cosa hará bajar la propiedad, planta y equipo? ¿Un deterioro? ¿Ya? O la depreciación. Entonces, digamos que no hay deterioro, que era lo que te decía la nota, podríamos calcular la depreciación. Pues entonces ahí tendríamos 5.100, 4.600, 4.300, hay 300.000 de depreciación. Y en el otro caso, ¿qué le pasa a los activos intangibles con el tiempo? Se amortizan. Se amortizan. Y ahí es más fácil de ver ese 250. ¿Se entiende? A la propiedad de inversión no le pasó nada. Entonces, fíjense, lo que vamos a tener es que vamos a partir de la utilidad neta, le voy a sumar la depreciación, le voy a sumar la amortización y vamos a sumar o restar todos los cálculos que hicimos arriba, los 310, las cuentas por cobrar, los inventarios, gastos anticipados, los impuestos por recuperar, aunque dijimos que no eran un flujo efectivo, los sueldos por pagar, la disminución en los impuestos y las provisiones corrientes. Y entonces fíjense que la empresa genera operacionalmente menos 510. Ya bueno, comparado con la pérdida quizás no se ve tan mal. Después lo que decíamos es, mira, tú tenías un activo que valía 500 bruto, 200 acumulado. ¿Cuánto es el valor neto en el libro? 300. 300. Y lo vendí sin ganancia. ¿En cuánto lo vendí? En 300. En 300. Listo. Ahí está el flujo de caja positivo por inversión. Y después en financiamiento, fíjense, porque no cambiaba nada más acá. Entonces uno decía, mira, yo la deuda de corto plazo amorticé 300, ¿sale o entra caja? Sale. Sale. Lo mismo con la deuda de largo plazo, amorticé 500, entonces por deuda salen 800.
Por el otro lado, el capital aumentó. ¿Entra o sale caja? Entra. Entra, 1.850.000. Y quizás la que tiene la mayor complicación para el control, digamos, o para el examen, los que les toque dar exámenes, es que acá uno dice, mira, si yo hubiese tenido utilidades, entonces las utilidades retenidas suben. Si yo tengo pérdida, entonces las utilidades retenidas disminuyen. Pero ¿qué otra cosa hace disminuir tus utilidades? Aparte de las pérdidas. ¿Los dividendos? Los dividendos. Entonces tú dices, mira, tenía 2.270.000. Durante el periodo perdiste 1.620.000. Entonces te debería haber quedado con 650.000. Pero tienes menos que eso. Y la diferencia entre los 650 y los 260 es los dividendos que tú vas a haber pagado de 390. ¿Se entiende? Y ahí lo que les decía el truco al principio, tú sumas 510, los 300 y los 660, y eso sí o sí te da 450, que era la variación, por lo tanto llego a los 950. ¿Sí? Si lo quiero hacer por el método directo, lo mismo que veían en la ayudantía, en el fondo tú dices, mira, es bien simple. Yo tengo los ingresos por ventas de 6.940.000, pero se redujeron las cuentas por cobrar. ¿Cobré más o cobré menos que las ventas? ¿Cobré más o cobré menos que los 6.940.000 de las ventas si tengo menos cuentas por cobrar? ¿Cobré más o no? Cobré más. Pues entonces sumo esos 310, me da 7.250.000. Listo. Después pago a proveedores. Tú dices, tuve costos de explotación de 5.155.000. De eso, lo que bajó es parte del inventario, entonces no desembolsé todo eso. Y además yo le había anticipado algo a los proveedores, 30 más. Y además, si eventualmente tú tuvieras cuentas por pagar, tampoco se lo anticipaste. Entonces, al restarle esas dos cuentas, te va a quedar que el pago a proveedores solamente fue de 4.750.000. Después dices, de los gastos operativos, 300.000 de depreciación no salieron, 250.000 de amortización de intangible no salieron. Entonces, al restarle eso y también restarle la parte de que aumentó la provisión por vacaciones, porque eso, gasto por provisión de vacaciones contra la provisión por vacaciones, nunca toqué la caja, te va a quedar al restarle esas tres cosas 2.900.000. Pagué los impuestos que debía del año pasado, que eran estos 110, y listo. Y fíjense que te da exactamente los mismos 510 que se había calculado con el método indirecto. El orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Con esto cerramos. Si tú hubieras cambiado el valor de mercado de la propiedad de inversión, ¿cuánta caja extra tendría? Si yo revalúo la propiedad de inversión, ¿cuánta caja le entra a la empresa? Nada. Nada, listo. Porque fíjense que si tú tienes un mall que vale más, ¿qué va a traer realmente el flujo de caja adicional porque vale más? ¿Qué es lo que va a aumentar? En caja pura todos los meses. Nada. No, algo va a aumentar. Si a ti te pone una estación del metro afuera del mall, ¿qué hace? Que haya más circulación y por lo mismo más ventas. Más ¿no? ventas, listo. Pues entonces el arriendo en el estado de resultados ya sube. ¿Se entiende? Entonces eso ya va a estar capturado, pero la revaluación no produce nada. Y lo mismo para la pregunta de, si tú tomaras una pérdida por deterioro, ¿cuánta caja sale porque se te haya quemado? ¿Cuánta caja sale si a ti se te quema un inventario, se te pudre o cualquier otro deterioro? Nada. Nada, listo. ¿Se entiende? Entonces en ambas respuestas es que no influiría en el estado de flujos de efectivo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas y Ninguna. todos claros? Todo claro, profe.
Perfecto. Profe, ¿cuándo va a subir la grabación de esta clase? Más o menos. Espero hoy, no sé cuándo se Ya, cargue. perfecto. Gracias. Ha sido todo por este semestre Profe. entonces. Que estén bien. Chau, chau. Profe. Ajá. Vale, Chao, profe, profe. muchas Chao, gracias. profe. Chao, profe, cuídese. Próximo, profe. Me quedo. Alguien me pregunta algo.